Muy buenas, soy Jorge Coronado y en esta charla que voy a dar vamos a hablar sobre cómo investigar eh, casos de ransomware utilizando SIM y forense informático. Antes de nada me gustaría dar las gracias a la organización del Congreso de Intelcom por permitirme grabar este vídeo y poder compartirlo con todos los oyentes que estáis viendo. Para los que no me conozcáis, soy Jorge Coronado, CEO de la empresa Cuántica 14 y me dedico a dar servicio tanto de peritaje informático como de ciberinteligencia. Soy vocal de la Asociación de Peritos Tecnológicos de Andalucía y también coordinador de la Secretaría de Investigación de Criptomonedas y Hacking en la Asociación Internacional de Víctimas de criptoestafas. Y bueno, pues también he desarrollado aplicaciones como Dantes Gates, WhatsApp Forensic, Iguana, etc. Dejo aquí un enlace para que podáis ver los diferentes repositorios y aplicaciones que he desarrollado, muchas de ellas open source y otras freemium. ¿Qué vamos a ver? Pues en este sentido vamos a orientar toda la charla a, a que entendáis cómo indicadores de compromiso, indicadores de ataques dentro de ataques de ransomware, pues nos van a servir para luego hacer una posterior investigación, indagaciones con fuentes abiertas que nos podrían llegar a abrir nuevas líneas de investigación, incluso identificar o ubicar a los diferentes autores de estos grupos cibercriminales. La verdad que, como entendéis, es un poco difícil, ¿no? Hacer una charla de este tipo. Hay un montón de documentación y muchas cosas que tendría que contaros. Es imposible hacer esto en 20 minutos. Y a mí me gusta mucho una de las frases que plantea, ¿no? el director de Google, donde dice que bueno, las presentaciones tienen que ser mucha imagen y poco texto. Así que yo esto me lo he tomado al pie de la letra y como todo el mundo habla que OSINT es buscar en Google, yo ese lado me lo voy a quitar rápidamente y ya vais a ver cómo. Aquí veis que simplemente haciendo una búsqueda donde ponemos el dominio de policía.es con el DOR de site policía.es y luego buscamos index of, vais a ver que podemos encontrar un repositorio con hasta posibles certificados de la policía de España. Entonces, como veis, esto es muy sencillo, pero es que esto no solo le pasa a ellos, le pasa a muchísimas entidades y empresas. Entonces, claro, cuando hablamos de ataques informáticos como el ransomware y que realizan incluso un estudio, un APT, ¿no? de la víctima, pues no me extraña nada. No me extraña nada que estemos en la situación en la que estamos, donde muchas empresas terminan siendo víctimas de esto. Pero bueno, ahora vamos a ver no solo cómo está España. Aquí veis que buscando site.gov.es, o sea, el gobierno de España, y buscando index of, tenemos 53.600 resultados. Yo quiero preguntar, ¿qué pensáis? ¿Qué hay más? ¿En España o en Rusia? Bueno, pues en Rusia tenemos 4.790 resultados, o sea, ser muchísimos menos resultados que en España. Como veis, pues ya está. Hemos aprendido Google Hacking, así que vamos a avanzar, que esta charla viene con mucho contenido para que aprendáis sobre este tema. En los cursos y las formaciones que doy, siempre digo que OSINT no es magia. Al final, la capacidad de deducción o la capacidad de obtención y análisis es lo que va a hacer a los Inter, al investigador, diferenciarse de su competencia. Bueno, un dicho así un poco sevillano, OSINT es como una cruz campo, debe saber dónde, cuándo y cómo beberla. Bien, avanzamos y bueno, pues ahora nos hacemos la pregunta, ¿no? Para tratar un poco más el tema que vengo a hablar. ¿En qué puede ayudar una investigación OSINT contra el ransomware? Aquí veis algunos ejemplos de casos significativos, ¿no? De ataques de ransomware. En Costa Rica, en el año 2022, quedó prácticamente paralizada por el grupo Conti. Lapsus, que por cierto, al final el chaval, eh, yo tengo un artículo publicado sobre la identificación y haciendo un análisis OSINT de quiénes estaban detrás de este grupo, atacaron a un montón de empresas muy grandes como Uber o Rockstar. De hecho, que sepáis que el chaval que estaba, que uno de ellos, en el juicio ha manifestado
bueno, que no puede tener una condena porque por diferentes enfermedades mentales o deficiencias, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Os invito a que leáis sobre este tema. La guerra de Ucrania y Rusia, esto trae cola. Bueno, el tema de que Conti apoya a Rusia, por lo cual ya nos da una idea de dónde pueden estar, o al menos su ideología. Hay grupos que son más ideológicos, otros que no, incluso se venden entre ellos. Esto es una empresa, dejar de pensar en un grupo cibercriminal de 4 chavales en un garaje. Estos son empresas donde tienen sus instalaciones, tienen teletrabajo, tienen incentivos, tienen sus nóminas, tienen sus proyectos, sus KPI, etc. Y bueno, pues el CSIC en España, por ejemplo, que también es una de las entidades que ha sido víctima también de ransomware, o hospitales, muchas empresas, ¿no?, que estamos viendo en estos últimos días. La otra imagen que estáis viendo es un listado de la cantidad de ataques que hay diarios, ¿no? Esto está cogido diario, por mes, trimestralmente, etc. Esto está cogido a fecha del 9 de 2022. Actualmente esto está creciendo. Uno de los conceptos que tenéis que aprender y que es fundamental que lo sepáis es el Cyber Kill Chain. Al final es la cadena de asesinatos, ¿no? Cómo es una forma de poner las diferentes etapas que realizan los ataques informáticos con el objetivo de evitarlos o implementar medidas para que, bueno, mitiguemos lo máximo posible el daño que nos puedan generar, ¿no? Al final esto es un modelo que está compuesto por técnicas y tácticas que nos van a permitir nosotros también identificar quiénes son los que están atacando. Es decir, dependiendo de las formas de actuar, su modus operandi, esas técnicas y esas tácticas nos van a dar indicadores de cuál es el grupo cibercriminal que está detrás. Esto es, por ejemplo, uno de los indicadores de compromiso que nos encontramos. Aquí veis todos los datos que a la hora de investigación o sí es fundamental saber. Por ejemplo, pues las IPs, la nota que dejan, las aplicaciones que utilizan para comunicarse, ya sea a través de mensajería, a través de correo electrónico, los dominios, se utiliza un Gmail, se utiliza un Mail.ru, se utiliza un ProtonMail. Estamos hablando de esos correos electrónicos y bueno, pues todos estos diferentes datos que al final nos van a proporcionar información sobre quiénes son los que están atacando a nuestro cliente o a la víctima. Atención a la víctima esto no es coña. O sea, han ido mejorando al cabo de los años y cada grupo trabaja de una forma diferente. Una de las cosas últimas que estamos viendo es la utilización de Tox, que es un chat de mensajería instantánea, pero que funciona con sistemas peer-to-peer. Luego también el tema de correos electrónicos como ProtonMail o Onion a través de Tor, o incluso estamos viendo de páginas web que están en la Deep Web a través de también Tor, que tienen incluso una página de contacto donde tú puedes hablar o pedir y todo, ¿no? También una de las cosas que tenemos que ver es el tipo de víctimas a las que suelen atacar. Es decir, el hecho de que sea una víctima un hospital o que sea una empresa privada, el hecho de que sea un gobierno, que sea una entidad tal, nos puede dar también indicadores de cuál es el grupo que está detrás de este ataque, ¿no? Aquí veis diferentes gráficas dependiendo de los sectores a los que suelen atacar los diferentes grupos. Todos estos grupos, como ya he dicho, hay que diferenciar lo que es un grupo cibercriminal con lo que es el malware que utilizan. O sea, por ejemplo, Conti no significa que utilicen un ransomware que se llame Conti, ¿vale? Utilizan un malware que además no tiene por qué ser cada uno de sus víctimas igual. Pensar que también muchos de estos grupos cibercriminales dan servicio a service, en el sentido de que tienen una plataforma y bueno, pues cualquier persona puede llegar a obtener un malware y difundirlo a través de una lista de correo electrónico o lo que sea. Y ellos pues se llevan un porcentaje. Es una forma bastante potente y que bueno, que utilizan muchísimo, ¿no? Lo que es llamado el RAS, ¿no? Como veis, aquí tenéis las diferentes familias y grupos y cómo van cambiando, ¿no? Hay una cosa importante que quiero que sepáis. Hay muchos grupos que se venden.
y que como una empresa pues se van comprando entre ellos. Esto a mí me vuelve loco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el grupo Ransom House, que atacó al hospital de Barcelona, actuaban de una forma y de repente, de un día a otro, cambian. Y empiezan a actuar de otra forma, empiezan a tener otras víctimas, utilizan otro malware. Entonces, claro, estamos ante la posibilidad de un cambio de dirección o incluso que la propia empresa sea otra. Esto puede ser, pues a lo mejor por temas geopolíticos, imaginar, pues a lo mejor Rusia o a lo mejor Estados Unidos, a lo mejor un país concreto, pues le interesa tener los datos que tiene un grupo de ransomware o su modo operativo, etc. ¿Cómo podemos estar actualizados? Pues en esta charla os voy a enseñar diferentes aplicaciones y métodos para hacerlo. Para ello he puesto aquí 5 enlaces donde tenéis páginas web, donde tenéis aplicaciones para crearos vosotros vuestro propio sistema de monitorización o incluso si no queréis nada de eso, pues también podéis ver, seguir la cuenta de Twitter Ramson News, ¿no? Que ahí tienes pues toda la información. Aquí veis una captura de pantalla donde vais viendo los diferentes grupos, si su estado, cuáles son las diferentes víctimas. Yo soy de los que se generan su propio dataset. Aquí podéis ver cómo hacerlo y bueno, os dejo también enlace a mi aplicación de Dantes Gates que es open, aunque no está mantenida. Lo digo porque mucha gente me escribe y me dice que le da fallos y tal. Hace años que no se mantiene. Pero bueno, corrigiendo algunos errores que da, la aplicación funciona. Eh, para, para esto os comento, como no tengo mucho tiempo, eh, que hay una aplicación que he desarrollado que se llama Dantes Gates que te permite hacer búsquedas gratuitas utilizando el comando buscar en Telegram. Os invito a que lo uséis y lo probéis. Pero también tenéis buscar email, buscar username, buscar IP y analizar dominio. Es una aplicación muy potente que reúne todas las APIs comerciales, por lo cual te ahorra un montón de dinero y además pues te permite cruzar toda esa información en un informe que te lo va a entregar en 1 minuto o 2 minutos. Tenéis en este enlace que os dejo un calendario donde podéis pedir una cita conmigo y probar la aplicación y bueno, pues si os interesa, pues comprar una licencia. Bien, esto es una disciplina que he creado yo, que bueno, que no es que sea, o sea, que no conozca a nadie, pero bueno, estas son las siglas de News Intelligence y consiste en obtener enlaces de televisión, de prensa online, etc., para hacernos un, un, informe de inteligencia respecto a un target, un grupo, etc. Vais a ver que en esta charla pues vamos a utilizar esto bastante. Para hacer esto podemos utilizar Dantes Gates, que os he comentado antes, pero también hay otra aplicación que se llama Blue Light, que te permite poner los targets a los que quieres buscar dentro del archivo config y, bueno, no me acuerdo si config o targets, algo así, y luego pues pones los dominios de todos los periódicos. Os dejo aquí un enlace donde podéis descargar un repositorio con todos los dominios de los o sea, de todos los dominios de la prensa online España y entonces le pones ahí el target y esto va arramblando. Esto lo podéis hacer también con cron job y que se vaya haciendo poco a poco y generarte tu propio LK con datos. Una aplicación que para mí es fundamental y que es necesaria tener es Hunchly, que bueno, pues es una aplicación que funciona a través de un complemento de Chrome y te permite eh, ir registrando todos los enlaces que vamos haciendo. También te parsea información como las IPs, como los dominios, los teléfonos que vayan apareciendo en el contenido. A mí lo que más me gusta, yo lo digo así de claro, es que te permite poner notas en cada uno de esos enlaces. Y además, pues tienes un historial de los diferentes sitios que vas navegando y que vas archivando, de tal forma que si en un futuro tienes que retomarlo o pasárselo a un compañero, pues ahí tienes todo eso, ¿no? Y vas generando esa inteligencia con tus anotaciones, etc. Análisis de Telegram. Yo soy de vieja escuela, entonces utilizo el análisis de datos con JupyterLab, con Tableau, con Graphex,
que por cierto es una empresa de Granada y os recomiendo. Este gráfico que veis a la izquierda es un ejemplo que he utilizado con Graphex. Es sencillamente un dataset donde lo que tengo es el grupo o canal de Telegram y luego el enlace que ha publicado. De tal forma que ahí veis lo que está en blanco, todos los enlaces que han compartido los diferentes grupos o canales. Esto te da una perspectiva muy interesante a nivel de investigación. Podéis también en el enlace para saber más de esto. Y bueno, pues esta gente cometen fallos. Entonces, como siempre, a la mayoría de criminales se le pillan por fallos que cometen, pues ellos no van a ser diferentes. Tenemos que tener mucho ojo, mucha experiencia para identificar exactamente esos fallos. Pues ya puede ser rastro de marcas o familias antiguas que donde hayan dejado un correo electrónico que tenga un leak, dominios o logs. Eso hay que indagar, por eso es muy importante saber cuál es la historia, la vida de ese grupo, ¿no? O esa familia. Las redes sociales suelen cometer un enorme error de ego, de publicar cosas en redes sociales y tal, ahí suelen cagarla. Indicadores de compromiso, sobre todo las IPs de los C6, de donde se conectan, entrevistas, aunque os puede sorprender, muchos de esta gente han hecho entrevistas, que de hecho, pues ahora vamos a hablar de una de ellas. Y bueno, comunicaciones internas, ¿no? Como pasó en Conti, ¿no? Que se publicó todos los leaks, o sea, el leak de Conti, donde se publicaron las comunicaciones internas y nos da información al respecto de cómo se llamaban internamente, cuánto cobraban, cómo funcionaban, etc. Muy, muy interesante que si os dedicáis a esto, veáis ese leak porque os da una idea de cómo funciona. Y bueno, pues ahora vamos a entrar un poco con Vice Society, que sepáis que la ministra de Defensa de España dijo que era Rusia, lo afirmó. Entonces, bueno, pues en este final de la charla lo que vamos a hablar es si esto es cierto o no. Lo único que le puedo decir es que en el mismo momento en que hubo ese ciberataque al Centro Criptológico Nacional se le comunicó y se han tomado las medidas oportunas. Como decía, y voy a reiterar muchas veces, estamos viviendo un contexto muy difícil, estamos viviendo una guerra convencional, pero sigue habiendo unos ataques que son ataques híbridos, como son estos, y que efectivamente Rusia, igual que está atacando Ucrania, está utilizando otro tipo de armas híbridas como ese que nos ocupa. Ya terminamos, que ya estamos... Bueno, ya habéis visto lo que ha dicho la ministra y ahora lo que os voy a comentar son las diferentes ramas que tiene este grupo, ¿no? Que es Vice Society. Como veis aquí estoy poniendo diferentes artículos al respecto de, de un ransom que se llama Hello Kitty o Five Hands y el ransom de Zeppelin. Al parecer estos son los ransom que utilizaron Vice Society y tienen relación y estas fueron detenidas por el FBI tras recibir un hackeo al FBI. Entonces, como represalia un poco parece, detuvieron a un montón de gente en Ucrania. Esto es interesante porque no estamos hablando de rusos, estamos hablando de ucranianos. O sea, que podemos decir que Vice Society tiene una historia, tiene una relación donde se detuvieron a muchos de ellos que no eran rusos, eran ucranianos. Otro dato que podemos analizar es el logotipo que utilizan. Si veis, es muy, muy destacable el plagio a Vice City, al juego de Vice City. De hecho, no solo en el logotipo, sino también en el nombre. Vice Society, Vice City, y la tipografía que utilizan, los colores, son similares. Esto pues nos da una idea de que no estamos hablando de personas que puedan ser muy mayores, estamos seguramente ante el perfil de gente joven. Incluso podríamos generar un intervalo. Analizamos sus víctimas, veis en la tabla de la izquierda que son las empresas en España que han expuesto sus datos y que han sido víctimas de Vice Society, y también veis los diferentes sectores que han atacado. Y esto pues, nos da una idea un poco de cómo funciona, cómo es su modo operandi. Los indicadores de compromiso los dejo aquí. Esto es un artículo de una investigación del CCNCER aquí en España, donde se identifican pues, esos indicadores de compromiso que al final, como he comentado anteriormente, nos va a dar información al respecto de quiénes son y cómo funcionan.
Hay un dato muy interesante en esos indicadores, es que si analizamos esas IPs, hay una de ellas que nos va a llevar a un servicio para insertar embebido código y es la que utilizaban un poco como CC. Bueno, podría ser una línea de investigación con una orden judicial pedir que nos den los logs, porque a lo mejor los malos, pensando con la falsa seguridad de que no les van a pillar, se conecten un día con su IP original, sin VPN, sin proxy ni nada, directamente a esta máquina, que es la que utilizaban para como CC, digamos, como incluso pues para mandar las diferentes órdenes con las que se conectaba con las diferentes víctimas, ¿no? Y bueno, pues este es el mapa y bueno, pues la pregunta es, ¿By Society es igual a Zeppelin? Entonces analizamos los datos que tenemos y una de las cosas que vamos a ver es que si os fijáis, aquí lo que estáis viendo son las notas que dejaba Zeppelin, ¿vale? Si veis, tiene una cabecera al principio que siempre pone la misma frase, perdón, By Society, ¿vale? Entonces no es Zeppelin, es By Society. Si os dais cuenta, tiene una misma frase siempre arriba, utiliza Onion Mail y bueno, y una estructura similar siempre en todas sus víctimas. Y ahora vamos a ver lo que hace Zeppelin. Si os dais cuenta, Zeppelin tiene una frase arriba muy parecida y bueno, sí que es verdad que ellos no utilizaban el tema de Onion Mail, pero tenían un sistema de contactos y también tenían algunos correos electrónicos que utilizaban, ¿no? Pero veis que la estructura es muy parecida, ¿no? Y el texto. Y bueno, pues como comentaba, esta gente incluso han hecho entrevistas. Eh, estos tres, estas tres personas que veis aquí son periodistas que han entrevistado a Vice Society y bueno, pues analizando esa entrevista vemos a lo mejor indicadores de pequeñas expresiones que nos pueden hacer pensar que es de un sitio o no. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, el uso de Lucy President significa que puede ser que estemos ante una persona americana o norteamericana. Es posible. Aquí veis la entrevista que le hicieron, ¿vale? Y también podemos ver uno de los correos electrónicos que utilizamos, donde aparece el nombre, pues, Tomás. Y todo esto, pues al final son datos que vamos a ir recogiendo y que nos vamos dando un perfil y para responder si efectivamente esto es Rusia o no es Rusia, quien está detrás de este grupo y que fue el que atacó al CSI. Aquí veis parte del código descompilado del malware que utilizó en el caso de Vice Society y vemos que tienen ciertas cosas muy interesantes. Por ejemplo, aparecen palabras en inglés, pero cuidado, porque es que esto es la hostia. El código está desarrollado, ¿vale? Para que si la víctima está en Bielorrusia, en Rusia o en Ucrania o en Kazajistán, creo que es, pues el ransom no funciona. Hombre, esto te dice algo. Esto sí que puede ser, evidentemente, que Zeppelin, el código de Zeppelin, eh, podría, evidentemente, estar hecho por, pues, por Rusia, Kremlin o por alguna empresa que trabaje para ellos o que son rusos amantes de Bielorrusia y Kazajistán. También puede ser de allí. Pero esto es muy interesante. Por eso, al final, analizar el malware también nos va a dar un perfil. Cuidado, que he dicho antes, no tiene nada que ver lo que es el malware con el grupo. Un grupo puede utilizar varios malwares. Entonces, bueno, como conclusión, comentar que Vice Society tiene un logotipo que imita a Vice City y otros nombres que han usado también la mención de Vice Spider, que es, como ya digo, van cambiando de nombre, etc. Encontramos documentos de CISA, pero no lo relacionan a ningún grupo ruso. En IPASEC hablan de que el origen es Vega y este es el antecesor de Zeppelin. O sea, el malware Vega fue el antecesor de Zeppelin. Zeppelin es el malware que utilizaba Vice Society. Entonces, aquí en un medio que ha entrevistado e investigado al grupo mencionan que tiene dos ramas, Zeppelin y Hello Kitty, ¿vale? Como estaba comentando antes. BlackBerry en un informe expone parte del código
de Zeppelin, hemos visto, y filtra por países, y no actúa en Rusia, ni en Ucrania, ni en Bielorrusia, ni en Kazajistán. El FBI tiene una intrusión por Hello Kitty y el FBI lo ubica en Ucrania, no en Rusia. Encontramos muchos parecidos en las notas entre Zeppelin y Vice Society. En las entrevistas se le ve forma de hablar de personas norteamericanas, inicialmente ninguna prueba que indique que pueden ser el gobierno ruso el que está detrás de todo esto. Entonces, bueno, pues nada, como la inteligencia misma y su bonita incertidumbre, no es que sean unas conclusiones donde os pueda decir al 100% de que no es Rusia, pero tampoco puedo decir al 100% que no lo sea. Y sin más, espero que os haya gustado. Sé que no tengo mucho tiempo, hay un montón de cosas que me hubiera encantado enseñaros con una prueba de concepto, pero creo que os he dado pequeñas pinceladas de cómo funciona este trabajo y cómo podemos identificar los diferentes grupos de ransomware según sus indicadores, según sus modos operandi y cómo actúan. Espero que os haya gustado y sin más, muchísimas gracias y nada, si os interesa todo este mundo, os invito a que sigáis a la empresa Quantic 14 tanto en LinkedIn como, bueno, en LinkedIn es donde estamos más activos y en Twitter, pues si queréis me seguís a mí, donde hablamos de todo esto, si os gusta el mundo de OSI y de la ciberinvestigación. Un cordial saludo y nada, estamos en internet para lo que queráis. Hasta luego.